Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. No hay nada mejor que Dios. Y eso es un motivo muy grande para el que cree que puede vivir algo grande, algo sobrenatural en la tierra. Porque creo fielmente yo que Dios no es un mito. Dios no es un cuento. Dios es una realidad. Y así como existe el cielo, existe la tierra. Pero los dos fueron creados por Dios. El cielo no fue creado, el cielo no creó a Dios. Dios creó al cielo. Y si los dos existen, ¿sí? Hay un propósito tanto del cielo como de la tierra. Aleluya. Entonces, cuando tú vienes a Cristo y eres nueva criatura, tú cambias de ciudadanía. Ahora tu ciudadanía pertenece al cielo. Ahora tú perteneces a otro gobierno. Porque ahora tienes otro gobernante. Ya no te gobierna el mundo. Ahora te gobierna Dios. Cuando Dios te gobierna, ¿sí? Tú vas a caminar bajo los estatutos de Dios, bajo los principios de Dios. No importando nada. ¿Por qué? Porque vas a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero tienes que entender que estás tú viviendo, ¿sí? Una vida sobrenatural desde el momento que usted aceptó a Cristo como el Señor de su vida. Desde el momento que usted recibió al Señor en su corazón, usted se convirtió en alguien muy especial en su vida. ¿Sí? Quiero invitarte a que sepas que Dios da una visión muy específica a la iglesia. Y te invito a que cada día recuerde la visión que Dios nos dio a la iglesia. Quiero que declares junto conmigo esta parte que usamos para tener una palabra de confesión. Diga conmigo: Dios habita en mí. Con todos sus recursos, con todo su poder, con toda su autoridad. Cuando decide una cosa específica, conforme a su voluntad, lo digo. No dudo en mi corazón, creyendo que es hecho, lo que he dicho, ya está hecho. Gloria a Dios. Aleluya. Es muy importante que usted sepa que no estás aquí por casualidad. Tú estás ejecutando una reunión divina. Dices tú: no, pero yo manejé, yo vine aquí, o fueron por mí y me trajeron. No, Dios se encargó de que tú estés aquí. ¿Cuántas personas quisieron ver amanecido hoy y no amanecieron? ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo es el último día de su vida. ¿Sí me explico? Dios ha prometido larga vida para los que confiamos en Él, a los que creemos en Él. Diga gloria a Dios. Por si tú no sabes de la visión, y para aquellos que están conectados a través de las redes sociales, la visión de nosotros es hacer que millones de personas se transformen de una vida religiosa o fanática o ideológica a una realidad de Dios en sus vidas. Ese es el llamado de nosotros, sacar a gente de la ruina. ¿Qué es la ruina? ¿Sí? Ruina es un hombre que tiene mucho dinero y no lo puede usar. Esa es una ruina tremenda. El que no tiene dinero y no lo puede usar es porque es pobre. Pero la persona que recibió a Cristo ya no es pobre, es rico. Y si eres rico y no puedes usar esa riqueza, quiere decir que estás en una ruina. ¡Aleluya! ¿Y cómo es que yo puedo salir de la ruina? ¿Cómo es que yo puedo caminar una vida poderosa? Siempre y cuando tú sepas que tú tienes que depender de Dios. Diga gloria a Dios. Y dice la palabra que sin visión el pueblo se pierde, perece, se desenfrena, se equivoca, erra. ¿Qué es tener una visión? Bueno, todos los motivadores de ahí se han tomado para que tengas un objetivo del plan que vas a hacer en tus negocios. Si tú no tienes una agenda y un propósito específico que vas a hacer, jamás vas a tener éxito en la vida. ¿Sí? ¿De dónde se copió eso? De la palabra de Dios. ¿De dónde se tomó? De la palabra de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Toda persona que busca su propio orden
se desvía. ¿Por qué? Porque anda buscando cómo acomodarse las cosas a él. Y aquí el gobierno de Dios es absoluto. El gobierno de Dios es el Señor de tu vida. Yo quiero hacer muchas cosas, pero no me conviene. ¿Por qué? Porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. Por ejemplo, ¿sí? El no vivir la perfecta voluntad de Dios cuando Dios te habla. Dios te habla de una manera que tú puedes entender y tú sabes que aprendiste algo de parte de Dios. El no quererlo hacer es voluntad tuya. Y eso no conlleva pruebas ni luchas. El no hacerlo conlleva consecuencias. Entonces nosotros podemos vivir una vida sin consecuencias. Eso no quiere decir que no vas a tener tiempos que no te van a agradar, o circunstancias que no te van a agradar, o momentos que no te van a agradar. Se presentan en la vida cosas que tú dices, oh, ¿por qué se presentan? ¿Sí? ¿Por qué son difíciles para ti o para mí? Porque tú estás en un crecimiento espiritual desde el momento que tú naces espiritualmente hablando. Cada etapa de tu crecimiento espiritual te vas a ir topando con algo que Dios va a provocar o va a permitir en tu vida, ¿sí? Para que tú te transformes. Aleluya. Por eso nosotros mostramos la visión, porque esta visión, así como Dios quiere que se realice, ¿cuántos saben que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia? Entonces, ¿cómo no puede haber abundancia? ¿Cómo no podemos depender de Dios? ¿Sí? ¿Por qué no podemos depender de Dios? Por la sencilla razón de la ignorancia y el pecado. Son dos factores que estorban en la vida. La vida del cristiano es una vida que pertenece a un orden de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tu gobierno es celestial. Y ese gobierno gobierna en tu vida. Aleluya. ¿Con qué propósito Dios quiere gobernar tu corazón? ¿Cuántos saben que Él nunca se equivoca? Entonces, si tú obedeces lo que Él dice, te va bien, por ende. Pero si uno se equivoca, pues le va mal. ¿Por qué? Porque prefirió uno darle cabida a ideas. Volviendo al tema de que cada vez nosotros tenemos que se nos presentan circunstancias críticas o difíciles, lo primero que tienes que dar cuenta es que vives en un mundo donde en el mundo existe el diablo, existe Satán. Él es real, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, tienes que darle el crédito, ¿sí?, al que vive en nosotros. Pero sin embargo, Él hace su trabajo. El trabajo de Él es que tú no te enfoques en lo que te tienes que enfocar. ¿Sí? Diga gloria a Dios. Por eso la visión que tenemos es una visión grande y esa visión se va a llevar a cabo porque es un plan de Dios. En los postreros tiempos va a haber un derramamiento del Espíritu Santo como nunca se ha visto. Y ese derramamiento es el poder de Dios. Imagínate cómo andaban los apóstoles en la primera etapa del Nuevo Testamento. Imagínate, todos andaban llenos de poder. No había brujo que pudiera con ellos. No había hechicero que pudiera con ellos. No había mentiroso que podría con ellos. Eran hombres poderosos. Aleluya. ¿Tú crees que ya se extinguieron esos? Claro que no. Siempre Dios ha tenido un remanente. Siempre Dios ha tenido un remanente. Pero a nosotros no nos tocó esa etapa. Nos tocó en esta etapa. En este tiempo. Y nosotros tenemos que descubrir en qué tiempo estoy viviendo y qué es lo que Dios quiere que yo haga. Porque tú no estás de casualidad en este mundo. Aleluya. Si algo te va a hacer feliz, es aquello que Dios diseñó para tu vida. La visión que Dios tiene para tu vida, el propósito que Dios tiene para tu vida. Si algo te va a hacer feliz, es que tú hagas la perfecta voluntad de Dios. Porque en la frecuencia de Dios vas a caminar en el orden de Dios y Dios ahí te va a bendecir. Todo hombre que se ha salido del propósito de Dios, la bendición de Dios se va. Y muchos tenemos toda la Biblia como ejemplo. ¿Por qué? Porque no venimos nosotros, sino fuimos traídos por Dios a este mundo. Aleluya. Y Dios nos trajo con un propósito. Y ese propósito Dios quiere que se lleve a cabo. Diga gloria a Dios. Vemos el éxito de todos los grandes hombres de Dios que han caminado por fe. Y han vivido una vida poderosa. Pero no obstante, todos también vivieron circunstancias que no fueron agradables.
Pero sin embargo, ¿por qué permitía Dios esas cosas que sucedían? Forjaban un carácter, forjaban una dependencia. Y ese carácter y esa dependencia, siempre Dios quiere que Él sea el que depende de Él. Dios quiere que siempre tú estés confiando en Él. Diga gloria a Dios. Por eso, hoy, ahí en el libro de Gálatas, te voy a enseñar algo que tal vez digas tú, yo ya lo sé. Pero como dijo la pastora ahorita, hay muchos cristianos que solamente tienen conocimiento bíblico y asentamiento mental de lo que la Biblia dice. Pero Dios no se manifiesta en sus propias vidas porque no andan en el Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? ¿Te gustaría que yo te regalara un carro pero te diga que el título no sirve? ¿De qué te sirve el carro? No le puedes sacar permiso, no puedes utilizarlo. No puedes conducirlo. ¿Por qué? Porque el carro algo está mal en él. ¿Sí me explico? Pero si te regalo un carro con todo el título, ¿sí? Y todavía te lleno el tanque para que lo disfrutes, ¿verdad? Esa va a ser una bendición para tu vida. Dios vino a darnos vida con el tanque lleno. Vida y vida en abundancia. Entienda eso. Pero ¿cómo ahora yo conduzco con Dios mi vida? Porque no puedo conducir mi vida sin Dios. Ahí en Gálatas capítulo 5, diga gloria a Dios. En el capítulo 5, versículo 16, la Escritura dice, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aleluya. Gálatas 5:6, perdón. ¿Estás ahí? Perdón. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Sí dice así? Sino que la fe que obra por el amor. La fe que obra ¿por qué? Por el amor. Quiero decirte que toda persona en el reino de Dios tiene que obrar en amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Jesús especificó cuál era su amor. Dios lo habló a través de la vida de Jesús. Dios dijo que Cristo es el amor. Es la palabra de Él. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo. Amén. La palabra de Dios es Dios. Pero la palabra de Dios revelada a tu espíritu es la manifestación del poder de Dios. La palabra de Dios aquí en el cerebro y sabiendo la palabra solamente es conocimiento sensorial. Quiere decir, es el Dios en la foto o es un ídolo. ¿Sí? Si tú ves un ídolo, ¿sí? No es lo mismo tener a un Cristo pegado en la pared a tener a un Cristo en mi corazón. No es lo mismo que tenga la cabeza llena de palabras bíblicas sin que tenga vida la palabra de Dios. El plan de Dios es que tú tengas la vida de Dios. ¿Sí o no? No, yo la tengo, recibí a Cristo. Sí, pero Cristo sin la palabra es algo que no te va a funcionar en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque tú tienes esposa, tienes hijos, tienes casa, tienes obligaciones, tienes muchas cosas que hacer en esta vida. Y para que tú puedas caminar en esta vida poderosamente, tiene que estar puesta tu confianza en la palabra de Dios. Y si esa palabra no está en tu espíritu, es que la palabra no está viva. Y dice la Escritura aquí donde estamos leyendo, claramente en el versículo 6, ¿sí? Sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Si tú tienes fe, ¿sí? ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, tú tener fe. Dices, yo creo en esto. Por ejemplo, si yo digo, yo estoy viendo esta caja y sabes que no la estoy viendo, pero digo, yo sé que ahí está la caja. ¿Verdad? Así es la fe. La fe es que yo veo lo que no veo. O es el título de propiedad de lo que yo quiero. Aleluya. Entonces, si usted ya tiene algo, es suyo. La fe obra, pero por el amor.
Quiere decir, para que tú puedas ver lo que no se ve, necesitas el amor. Necesitas la relación personal con Dios. Y la relación personal con Dios no se puede vivir como usted quiera vivir la relación con Dios. Tienes que ser humilde con Dios y decirle, Señor, si yo estoy procediendo con ira, con coraje o equivocado, yo tengo que ir a Dios y decirle, Señor, perdóname. Me decía una persona que brincaba de iglesia en iglesia, ¿qué tengo que hacer? Le digo, humillarte, tienes orgullo. ¿Por qué? Porque todas las iglesias para ti están mal. No obstante, Dios ha levantado iglesias que están prendidas del Espíritu. Y le digo, cuando tú descubres una iglesia que hay Espíritu y hay palabra, te van a hablar la palabra con verdad. Ahí es donde te conviene estar. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay la libertad divina, no la libertad de conocimiento sensorial. Hay muchas personas que dicen, yo tengo a Cristo, soy libre. Sí, pero si sigues tomando, sigues haciendo aquello, sigues haciendo lo otro, sigues pecando, no estás en el amor de Dios. Entonces la fe no obra ahí. Es una fe engañosa que el diablo la usa para creer que tú tienes fe. Y la fe no obra más que en el amor de Dios. Y para que esa palabra pueda obrar en tu corazón, para que los milagros o el estilo de vida funcione en tu vida, necesitas vivir milagros como estilo de vida. Por eso multitudes de personas están corriendo, personas tras otras personas, para ver milagros. Donde tú tienes que ser una fuente de milagro. ¿Por qué? Porque tú eres un depósito del cielo aquí en la tierra, donde habita Dios en ti, donde habita la persona del Espíritu Santo en ti. ¿Sí? Yo necesito el orden de Dios porque Dios lo dispuso así. No porque yo quiero establecer un orden, no, el orden ya lo puso Dios. Diga gloria a Dios. Y dice ahí que la fe obra, ¿por qué? Entonces, si no hay amor, no hay fe. Y yo quiero que tú vivas la fe verdadera. Aleluya. Si se ríen de ti, que se rían. Si sonríen contigo, pues sonríe tú también. Si te dejan, que te dejen. Si no te dejan, disfruta. Viva feliz. ¿Qué te ofendieron? Perdona. ¿Por qué? Porque es más fuerte Dios contigo que una persona que te abandone. Porque Dios es el dueño de todas las mujeres y te puede traer otra. Si se te va una empresa porque te quiso llevar a corrupción o a cosas chuecas o un negocio, es mejor que se vaya a un negocio. Pero Dios es el dueño de todas las cosas. Me recuerdo hombres que le han creído a Dios en los negocios y me recuerdo un hombre que estaba loco. Esta es una historia de David Yonggi Cho. Y me gusta mucho esta historia porque era un hombre que estaba completamente loco. Que cuando hablaron de finanzas, estaban un domingo enseñando de finanzas. Dijo David Yonggi Cho, el que le crea a Dios y quiera hacer una promesa de finanzas puede hacerla. No más que cree en su corazón. Y este hombre lo habían llevado a la iglesia loco. Y al llevarlo a la iglesia, el loco agarró un papel y puso $1,000,000 en el papel. Pues ¿cuántos saben que llamó la atención un papel de $1,000,000 a todos los sugieres? Dijeron, uy, aquí hay un papel de $1,000,000. Lo prometieron. ¿Y quién es? Cuando fueron a hablar con él, vieron que estaba loco y la esposa le dice, ¿estás loco? Un loco. Estaba enfermo mental. Los negocios lo habían vuelto loco y había perdido la cordura. Cuando supo David Yonggi Cho de eso, oró por él. El loco sanó. El loco sanó. En su corazón, tenía un corazón dadivoso ese hombre para con Dios. Cuando este hombre oró por él, sanó. Cuando ese hombre dijo, ¿qué hago ahora? Hizo un negocio que emprendió y creció el negocio. Enorme. El negocio era sal. Compraba sal. Al tiempo del negocio, cuando el hombre ya tenía un éxito tremendo en los negocios, hubo un diluvio, cayó un chubasco tan grande que toda la sal se desvaneció. Todas sus bodegas se vaciaron.
La sal se lavó. Y dijo David Yogi Show, este ya se volvió loco otra vez. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando David Yogi Show fue a buscarlo, lo encontró dentro de una de las bodegas adorando a Dios. ¿Por qué? Porque su esperanza y su pasión no estaba en la sal, estaba en Cristo. ¿Sí me entiendes? Cuando el hombre ya depende de Dios, no importa lo que esté pasando, es Dios tu proveedor. Y Dios se va a encargar de todo en medio de esa circunstancia. Ahorita ese hombre es el que tiene la industria más grande de tecnología de tableros de autos en todo el mundo. Aleluya. Y dice ahí que la fe no obra más que por amor. Ese hombre no se envenenó, ese hombre no se fue al odio. Ese hombre no se puso a maldecir a Dios, sino que confió en el Señor y dijo, mi Dios es mi proveedor. Eso es lo que es vivir en amor. El amor conlleva en sí una acción. Cuando tú eres inconstante en tus caminos de aquí para acá, de acá para allá, tú nunca vas a poder brincar, vas a poder vivir una vida constante. Tienes que ser perseverante en tu vida. ¿Sí? Me ha tocado ver personas que llevan 5 matrimonios y dices tú, ¿qué? Algo está mal. 7 matrimonios. Dices tú, oye, esto no es normal. Estoy de acuerdo que haya problemas en la vida, pero ya es algo crónico. Y a las personas que me han contado con eso crónico, la última persona que atendí llevaba 7 matrimonios. Le dije, el problema no está en los matrimonios. El problema es que tú no crees en Cristo. ¿Por qué? Porque hay algo en ti. No necesito conocer los 7 hombres que pasaron en tu vida. Le digo, algo está mal en ti. ¿Por qué? Porque está bien 1, 2, pero ya 7, no. Necesitas checar tu vida espiritual. Y me dijo, ¿qué puedo hacer? Le digo, ¿tienes un buen pastor? Pues mi pastor es muy bueno. Yo no te pregunté si él era bueno, que es buen pastor para ti. Pues yo no hablo con él. Tú no tienes pastor, le dije. Porque si tu pastor no se involucra en tu vida espiritual, tú no tienes pastor. Tu pastor se debe de involucrar en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay momentos que tú, ¿sí? Como papá que eres, tú tienes hijos chiquitos. Si un niño de estos no te confía en ti, qué está pasando en la escuela, vas a ser el último que te vas a dar cuenta de lo que le pase a él. Por eso Dios establece a los pastores para cuidar de tu vida espiritual. No de tus problemas financieros ni de tus problemas de negocios. Hay personas que me buscan a mí porque saben que hay una unción de negocios. Y han venido y han recibido. Pero ya llega un momento donde ya no dan más y ahí se quedan. ¿Por qué? Porque ahora necesitan ellos crecer en fe. Y para eso se necesita el amor. No va a operar la fe sin el amor. Son inseparables. ¿Sí entiende? Aleluya. Yo recuerdo cuando era niño me gustaba preparar ese refresco de Kool-Aid. Me gustaba cuando el agua se transfería en rojo o en azul o en verde. Y ahora que soy un cristiano, puedo darme cuenta que ya una vez que se fusiona lo rojo adentro, ya no la puedes separar. Eso es lo que quiere el Señor de su palabra y tu espíritu. Que se fusione en tu espíritu. ¿Sí? Que quedes completamente impregnado de Él. Que huelas a Él, que pienses como Él, que actúes como Él. Porque eso es Dios. Aleluya. Dice que la fe no obra si no existe el amor. Y el amor no se sale de la verdad. Yo acabo de ser confrontado por un ministro y me habló con pura verdad. Pum, pum, pum. Y dije, gloria a Dios. Me ama como Cristo ama. Cuando una persona no se deja amar como Cristo ama, esa persona necesita humillarse. Necesita el humillarse a Dios porque hay pecado en su corazón. Hay orgullo. Y la materia prima del diablo es el orgullo. Entonces, si no vivimos en fe, dice la Biblia, todo es posible solamente para el que cree. ¿Sí o no es verdad? Ok.
Entonces, si nosotros creemos y tenemos amor y andamos en fe, eso es posible. Aleluya. Diga, eso es posible. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo con mi habilidad. Lo estoy haciendo con la habilidad del cielo. ¿Sí? La fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? ¿Qué oíste? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es espíritu, es poder. Es la economía del cielo. O sea, prácticamente para que traigas la chequera del cielo aquí en la tierra tienes que andar en amor. ¿Entendió? ¿Entendió? Ahora, la chequera del cielo no tiene límite. Si usted abre la suya ahorita y comienza a checar, ya ve qué tal metódica. Hay mucha gente aquí que trae fecha y todo por cheque que giran. ¿Sí? ¿No han visto esas personas? Cheque que hacen, cuánto hay de saldo. ¿Sí? ¿No han visto eso? Ok, gloria a Dios. Qué bueno que por lo menos lo han visto. Ahora vívanlo. ¿Por qué? Porque si giras un cheque que no tiene fondos, te cuesta $30. ¿Sí me explico? Cada vez que te giras, te cobran $30. Te sobregiras o te sobrepasas del límite. Por eso es que llevan esa contabilidad. Pero cuando tú vas en la economía del cielo, no tienes problema por eso. ¿Por qué? Porque aquí no manejamos cantidades de números. Pues tú sabes, Señor, que el satélite vale $500 millones. No. No. Para Dios, nada es imposible. Él es el dueño de todo. Y es ahí donde entra la manifestación del milagro. Aún Jesús, cuando estaba en lugares para hacer milagros y había incrédulos, los tenía que sacar. Yo prefiero estar con ustedes que le creen, que con los que no creen. ¿Por qué? Porque quiero milagros grandes. Cualquier persona que tiene ahorita dones puede sanar. Pero son dones que Dios le dio a esas personas. Aquí no estamos tratando de dones para que un paralítico se levante, que un ciego vea, no. Aquí estamos hablando de ejercer el reino de Dios aquí en la tierra como estilo de vida. Porque los dones son irrevocables. Los dones son el poder que Dios da a un hombre que puede orar y sanan personas. Puedes echar fuera demonios. Pero eso no quiere decir que estás ejerciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Tienes dones. Y los dones son irrevocables. ¿Son qué? No se te quitan. Hay personas que vinieron a Cristo, estuvieron como cristianos, ahorita están bebiendo en cantinas y tienen el don. Pueden orar por un enfermo en la cantina y sana. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo te doy el don, tú ministralo. Fíjate qué tremendo. Bien loco el otro borracho orando por un enfermo. Y es real eso. Pero no quiere decir que el hombre está viviendo el reino. Está usando los dones. Y ahorita tenemos ese problema en la iglesia. Millones de hombres están siguiendo a hombres con dones. Deber de seguir la verdad de Jesús. ¿Por qué? Porque tú vives en la verdad de la palabra de Dios, vas a andar en amor. Si andas en amor y tienes el conocimiento bíblico, sucede algo. La fe opera. ¿La qué? La fe opera. Y si la fe opera, algo va a cambiar. Algo va a suceder. ¿Sí me entendió? La fe no es para arreglar caprichos de hombres. La fe es un medio que Dios nos dio para reinar en vida. Diga gloria a Dios. Dejando asentado que la fe no obra si no hay amor. Porque sería malo decirte que desarrolles fe y no tengas amor. ¿De qué te iba a servir? Fue un bonito mensaje, pero es mentira. Tienes que perdonar. Pero me hicieron aquello. Perdona. Entrégale a Dios. Dios es mejor vengador, Dios. Es mejor Dios que se encargue de todo. Diga gloria a Dios. Ahora sí, en el capítulo 5, versículo 16 del mismo Gálatas, mira lo que dice. Digo pues, andar en el Espíritu.
¿Andar en qué? ¿Y quién es el Espíritu? ¿No es Dios? ¿No es el Espíritu Santo una persona? ¿Por qué le habéis mentido al Espíritu Santo? Le dijo el apóstol a Ananías y a Zafira. ¿Por qué le habéis mentido al Espíritu Santo? Yo te aseguro que ellos pudieron haber dicho, yo nunca he hablado con la persona del Espíritu Santo. Pero se les olvidó que esos discípulos estaban llenos de la persona del Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. Cuando la persona está en ti, cuando la persona del Espíritu Santo está en ti, y alguien viene y te miente a ti, te está mintiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vinieron a ellos y le dijeron, nosotros vamos a ir a vender una heredad, vamos a vender, y les voy a dar una revelación tremenda aquí. Fueron y vendieron una heredad, y ellos iban a traer el precio de la heredad a los pies de los discípulos. Ese era el acuerdo. Nadie les dijo, hagan eso. Ellos dispusieron su corazón para traer la heredad. ¿Sí entiende? Fueron y vendieron la parcela, o el rancho, o no sé cómo le llamaban, y trajeron una parte solamente. La otra dijeron, vengan a nuestro reino, no, ay, nomás para que se la crean los que se hacen pasar por reyes y sacerdotes. ¿Y qué pasó? Le dijo, hey, ¿por qué le habéis mentido al Espíritu Santo? Y en el momento ¡pum!, cayó muerto. ¿Cayó qué? ¿Con qué compras vida? ¿Con qué compras vida? ¿Con qué compras vida? No hay. ¿Entiende eso? Cayó muerto. Al rato llega la mujer y le dice, aquí van llegando los que enterraron al difunto de tu marido. Y también ella quedó muerta porque le robó al Espíritu Santo. Le mintió a ellos y le robó el Espíritu. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Vendieron una heredad. O sea, había de por ciento miles de dólares ahí, por decirlo así. Déjenme decirte, ¿quién se quedó con los miles de dólares? ¿Quién? Los apóstoles. ¿Con cuánto? Con todo. Pero con 2 menos rateros. ¿Vieron? Esa es la persona del Espíritu Santo. No le pueden mentir. Cuando una persona se desconecta del Espíritu Santo, comienza a mentir, a hablar mal, a actuar mal, a difamar, a comenzar a crear veneno. Tienes que tener mucho cuidado con la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es real. Y hoy se ha perdido el respeto y el temor a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. Él es tu ayudador, es el que te recuerda. ¿Qué te recuerda? La palabra. ¿Por qué? Porque Él nunca te va a hablar fuera de la palabra. ¿Sí? Y dice aquí en Gálatas 5:16, la Escritura nos dice, digo pues, andad en el Espíritu. Nos están diciendo cómo es la clave para caminar aquí en la tierra el sistema del cielo. ¿Sí me explico? Te voy a poner un ejemplo. Sencillo, pero que lo captes. Imagínate que tenemos un auto que no usa gasolina, usa diésel. ¿Qué usa? Diésel. Se parece a la gasolina, pero no es gasolina. Es otro derivado del petróleo. ¿Qué va a pasar si tú vas y le echas al carro diésel gasolina? Se va a quebrar. Así están muchos quebrados. Porque no andan en el Espíritu. Le echan de la vida de carne, del pecado, de la mortificación, de la tensión, de no andar en amor. Te están diciendo, ¿cómo puedes tú vivir aquí en la tierra? Hermano, ¿y cómo le hago? Pues acuérdate del ABC. Pastor, iglesia y enseñanza. Tienes que tener una pasión cada vez que se abre esa puerta por estar aquí, porque la prioridad tuya está en el Espíritu.
Porque debe de andar en lo que el Espíritu Santo dice en la palabra. La palabra de Dios dice que no dejaos de congregarse como algunos tienen por costumbre. Congregarte no es tu decisión. Es una orden que Dios te dio y tú tienes libre albedrío de hacer. Pero ¿qué le pasó a los que sustrajeron el dinero? Se murieron. ¿Qué crees que le pasa a las personas que voluntariamente porque yo quiero, no quiero hacer esto? El Espíritu Santo se constricta. ¿Sí entendió? Tú y yo, desde el momento que fuimos sellados con el Espíritu Santo, somos de Dios. ¿Sí o no? Nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Porque ya estamos en Cristo. Dios nos ama tanto. Ahora dice, hey, yo quiero que andes en mi espíritu. Entonces, si yo no quiero andar en su espíritu, no voy a obedecer lo que Dios dice. Andar en el espíritu es la voluntad de Dios. El no andar en la voluntad del espíritu, me desconecto de la comunión con Dios. Y luego me cambia el genio, el carácter, me cambia mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque ya no estoy caminando en el espíritu. ¿Sí? Esto no es fanatismo. Esto es la vida en Cristo. Dice la Escritura que nosotros somos linaje escogido. ¿Quién te escogió? Dios. ¿Para qué te escogió Dios? Para ser su hijo. Para que haya un plan en tu vida y en mi vida. Esto es maravilloso lo que estás escuchando. ¿Por qué? Porque te estamos diciendo cuál es la manera de vivir poderosamente en la tierra. No, tú no recibiste a un Dios que no tiene amor. Él es amor. El sistema que tú recibiste es el amor. En lo que tú crees tiene que operar en amor. Y la palabra de Dios es amor. Diga gloria a Dios. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Todo lo que se opone a lo que Dios quiere. Todo. Una de las cosas que yo acabo de aprender es enfocarte en lo que Dios no quiere que te enfoques. El estar pensando mucho en las cosas que no valen la pena. En las cosas que no son de Dios. Verás, fíjate, lo primero que abandonas, el enfocarte más en otras cosas que en Dios, inmediatamente te desconectas de la oración, de la comunión con Dios y el congregarte. Porque te enfocaste en otras cosas. Hay personas que me dicen a mí, pastor, es que mi trabajo no me deja. Y yo le digo, hey, ese trabajo no es de Dios. ¿Por qué? Porque ese no te está dejando cumplir lo que Dios quiere que hagas. Tú puedes orar a Dios y decirle, Dios, yo te estoy pidiendo, estás en amor. Estás creyendo por un trabajo. Que ganes bien, trabajes poco y ganes mucho. Y dice la Biblia, y todo lo que me pidas orando, creyendo que lo vas a recibir, lo vas a tener. ¿Dice o no dice? Aleluya. Por eso dice aquí en el 16. Digo pues, andad en el espíritu. ¿Andar en qué? Y no satisfagas los deseos de la carne. Es una orden, no satisfaga los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Cualquier pensamiento que no está correcto es un deseo de la carne. Cualquier pensamiento de fracaso, cuando algo te comienza a decir, yo no valgo. Vaya conmigo al libro de Daniel. Diga gloria a Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 1. ¿Estás ahí conmigo?
Vamos a leer el 1, el 2 y el 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas darían cuenta para que el rey no fuese ¿qué? Perjudicado. Prácticamente se estaba estableciendo un reino terrenal. La estrategia es tener tantos dirigentes, pero 3 van a cuidar a sus dirigentes. Entre uno de esos 3 era Daniel. O sea, Daniel era alguien importante para el rey. ¿Ok? Y se estaba formando un reino. ¿Ok? El reino de Dios aquí en la tierra ya está establecido. Tú y yo somos miembros de su reino. ¿Entendió? Pero no puedes decir, yo soy cristiano, tengo a Jesús en mi corazón, pero hago lo que me da la gana. Porque entonces tú no estás viviendo el reino de Dios. Tienes que vivir el orden de Dios. Es imposible, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no opera si no está el amor, y el amor no funciona si no está la verdad. Tienes que caminar en la verdad, en lo que Él dice. No le puedo decir, ay, I love you, y tengo otra mujer en la esquina. No es. Y es muy fácil. Nos han engañado diciendo, es que Dios nos ama. No, don't worry, tú eres salvo. El amor de Dios está en ti. Tú vives la vida loca. Ya. Una visión grande se lleva con personas que reinen en vida. Diga gloria a Dios. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. ¿Era qué? ¿Alguien? ¿Cómo se dice en inglés superior? Superior. You understand the word? Algo superior. Tenía un rango mayor que esos. Era distinguido. El rey lo sabía. Y dice, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu, ¿qué? ¿Un espíritu qué? Superior. ¿Qué había en él? ¿Qué lo hacía diferente? Un espíritu excelente. Es lo que lo hacía diferente. Y Dios no nos dio su espíritu con medida. Dios, en el momento que nacimos de nuevo, Dios aquí no está hablando del Espíritu Santo. Aquí está hablando de que hoy en Cristo, los que hemos nacido en Cristo, está hablando de la gracia que está en nosotros. Desde el momento que nacemos, tenemos una gracia divina en nuestras vidas. Por gracia somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Entonces, si Dios nos dio esa gracia, quiere decir que ahora tú tienes un Espíritu Santo. Es la tercera persona de Dios está en tu vida. El trono de Dios está en tu vida. ¿Para qué? Para que pudieras caminar en el amor de Dios. Nadie puede caminar en el amor de Dios a solo que Jesús sea el Señor de su vida. ¿Entendió? Y si el Señor está en tu vida y caminas en Él, en la verdad, ¿sí? Tienes fe. Amén. Y aunque tu vida, escucha lo que te voy a decir, aunque estés pasando una etapa difícil en tu vida, ¿sí? Aunque estés pasando una etapa difícil en tu vida, Dios no quiere que te desenfoques de Él. Esa es la función de Satanás, que te desenfoques de Dios. ¿Por qué?
Porque una vez que tú te desenfocas, te desconectas de la comunión con Dios. No que Dios se vaya de tu vida. En el momento que te desconectas de la comunión con Dios, el propósito de Dios se para. Y quiero hablar sobre cómo tanta gente ha parado el propósito de Dios en su vida. Hay gente que dedica más tiempo, toda su juventud, todas sus fuerzas a hacer negocios y a llegar a la vejez. Y se dan cuenta lo último, que lo más importante para ellos era Dios. A lo último, se dieron cuenta que todo lo que tienen, a como van haciéndose viejitos, menos van usando. Hasta que ellos son felices con lo básico. Los ancianitos, con lo básico, ellos no andan ya están ancianitos, ya no tienen ni fuerzas físicas. En cambio uno de joven quiere miles de cosas, carros, motos, bicicletas, patinetas. Porque estás joven. Pero ya de anciano ya no quieres nada. Y cuando llega esa etapa se dan cuenta, ¿para qué hice todo lo que hice? Porque no oyeron a Dios. Porque el deleite de tu vida no está en lo que tú tienes, sino a quién tienes. En cualquier etapa de tu vida. En todo momento lo que te hace rico, rey y sacerdote, es Cristo. No es lo que tengas. He conocido hombres que están trabajando y lo que menos disfrutan es su familia. Y luego quieren el sistema de Dios aplicarlo a sus vidas sin el Espíritu de Dios. Dejan el trabajo en manos de uno y le roban. Porque Dios no está en el asunto. Tenemos que saber ser sabios. Y dice la escritura aquí, leyendo a Daniel, en el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿En qué pensó Dios? El rey, perdón. En ponerlo encima de todo el proyecto este. Jesús nos dice en la palabra, yo tengo pensamientos de bien de ti, de mí. ¿Sabes qué significa la palabra bien? Dios te dice, yo tengo pensamientos de bien de ti y no de mal. ¿Sabes qué significa? Que todo el bien que vino a hacer la salvación está en ti. Todo el bien. ¿Sabes qué es todo el bien? Toda la herencia que vino a darnos Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo el bien es para ti. Diga todo el bien. Porque Él dice, yo tengo pensamientos de bien para ti y no de mal. Entonces, ¿por qué tú piensas mal de ti? Si Dios piensa bien de mí, piensa bien de ti. ¿Por qué a veces nos ponemos a pensar, no tengo remedio, no la voy a hacer, no, esto no funciona? ¿Quién te está? Es el diablo que te está diciendo. No de los diezmos, estás loco, mucha feria. No te congregues, ¿para qué? Pues es menos el día de oración, no vayas a orar, hombre. Dijo el Señor, que nos congreguemos, que lo honremos. Y yo abriré las ventanas de los cielos, dice. Yo abriré las ventanas. Yo abriré las ventanas. Yo abriré las ventanas. Yo abriré las ventanas. Hasta que sobreabunde. Dice Jesús, yo abriré las ventanas hasta que sobreabunde. ¿Hasta cuándo? Imagínate que no hay para que se acabale. ¿Ves la diferencia? Yo te digo, ¿por qué tenemos una iglesia que no vive en sobreabundancia?
Porque aborreces la verdad. No amas la verdad. Amas el capricho, el orgullo, el seguir a otros hombres que están perdidos, envanecidos con el espíritu de rebeldía. Eso es lo que pasa. Pero cuando tú te dispones y dices, yo voy a amar a Dios, voy a amar a Dios, voy a honrarlo a Dios, no me importa lo que tenga que ser, pero primero va a ser Dios. Lo voy a amar en espíritu y en... ¿Sabes qué quiere decir verdad? ¿Sabes qué quiere decir verdad? ¿Sabes qué quiere decir verdad? Con hechos. Manifestarlo con hechos. Eso es verdad. Espíritu y verdad. Si hay puro espíritu, ahorita hay mucho espíritu, pero no hay verdad. La verdad es la clave. ¿Te serviría el conocimiento sin el amor? ¿Te serviría el conocimiento sin el amor? ¿Sí? No te sirve. ¿Por qué? ¿Es necesario qué? El amor. Dios busca verdaderos en espíritu. Entonces, ¿qué pasa con los que no andan ahí? ¿Los encuentra Dios? Y ese es el problema de mucha gente. Es que la misericordia de Dios es para siempre. Sí es para siempre. Pero Dios tiene palabra. Yo digo, si Dios no fuera un Dios de orden, ¿para qué nos dejó el orden de la palabra? ¿Para qué nos dejaría la instrucción de la palabra? Pero bienaventurado ahora el que está escuchando. Dice la escritura ahí en el versículo 3. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en la relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguno o falta, porque él que era fiel. Síntoma de uno que vive en espíritu y en verdad. Fiel. ¿Es qué? Fiel. Y ninguno vicio ni falta fue hallada en él. O sea, algo tenía que lo hacía superior. Algo lo hacía que lo hacía superior. Él determinó no tener vicios ni faltas. Él determinó, dijo, no quiero. Porque amaba a Dios. Puedes leer la historia en tu casa. Y después ellos hicieron un documento para que todo aquel que adorara a Dios fuera aniquilado. Pero ve conmigo el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por el rey, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En cuanto vio el problema, él siguió haciendo lo que hacía, adorando a Dios. 3 veces diarios. ¿Cuántas? 3 veces diario, casi nada, ¿no? 3 veces diario. Iba y agarraba tiempo y se postraba y adoraba a Dios 3 veces diario. Y todavía con la ventana abierta después de que dijeron, te van a matar. ¿Sabía él quién era su Dios? ¿O no sabía? Tanto sabía que tú puedes leer la historia y te puedes dar cuenta de lo que sucedió al final de la película. No pudieron hacer nada con él. ¿Por qué? Porque adoraba a Dios, lo buscaba a Dios. ¿Qué hicieron cuando lo vieron adorando a Dios? Lo acusaron. ¿Qué hace el acusador? Siempre estarte acusando. ¿Y sabes por qué te acusa? ¿Y sabes cómo te acusa? Te voy a decir cómo te acusa. Poniéndote ideas que no pertenecen a Dios. Así te acusa o te acosa. Poniéndote pensamientos de fracaso, de miedo. Poniéndote ideas de que no me pasa nada, estoy bien. No, todo está en orden. No. El reino es otra cosa.
El cristianismo del reino de Dios es un Dios celoso. De nada sirve que me hayas oído por años hablar de la misma verdad si tú no vives la verdad. Pero si tú te atreves a vivir la verdad, el que te va a levantar y te va a exaltar es Dios. Diga gloria a Dios. ¿Puedes ver claramente eso? Siempre recuerda que las estrategias satánicas es que te desconectes de la comunión del Espíritu. ¿Tú crees que estos hombres que fueron a vender la heredad, ellos se habían desconectado antes del Espíritu? Desde el momento que ellos iban a vender, ya tenían en su corazón hacer una maldad. ¿Sí me explico? Tú tienes que cuidar tu corazón. No dejes que pensamientos de miedo te alleguen a ti. Mantente firme. Dice la Escritura, oraba y daba gracias delante de su Dios. Oraba y daba gracias delante de su Dios. En medio de un problemón. Él no se enfocó. Necesito hacer cartas para que me libere. Él no se enfocó en su libertad. Él se enfocó en adorar a Dios. Yo te invito a que te levantes en fe y vivas apasionadamente las cosas de Dios. No busques ocasión para faltar. No, ya no me va a alcanzar el tiempo. No, date el tiempo. Ese hombre se hacía el tiempo 3 veces diarias para estar en la presencia de Dios. ¿Quién no trabajaba? Si trabajaba con el rey. Y sin embargo, él se daba el tiempo para 3 veces ir a buscar la presencia de Dios. Y ahora, ¿sabes que tenemos servicios? ¿Te quieres alistar faltando 15 para las 7? No. Desde la mañana. Hoy tengo servicio. Hoy preparo mi ropa, hoy limpio, voy a estar en la presencia de Dios. Voy a estar temprano. Atrévete a decirle al patrón, tengo a alguien más importante que usted, oiga. No me importa que no me pague lo suficiente. Le voy a trabajar hasta las 4, porque tengo un compromiso. Eso es ser cabeza y no cola. Es hermoso traer la chequera que no tiene límite. Vámonos. Para el resto de tu vida. Es precioso. Vea cómo la gente corre buscando de Dios en los momentos críticos. Dios no vino a hacer una vida crítica. Él quiere que vayamos de gloria. Y dice, cuando se presenten esos momentos, es que Dios te está mostrando algo. Algo hermoso. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Él dice, yo aquí estoy. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Siempre. Siempre. ¿Puedes ver la historia de José? ¿Tú crees que José se sintió muy bien cuando lo vendieron sus hermanos? ¿Tú crees que él no sufrió mientras estaba vendido? Pero Dios lo usó a él. ¿Para qué? Para hacer provisión para sus padres. Para que continuara el linaje de verdaderos creyentes que siguieran una visión. Y ese hombre tenía una visión, sueños y visiones, que fue lo que le dijo que venía esa sequía por 7 años. Por él, por ese solo hombre, no se murieron de hambre toda una nación.
Un hombre que se atrevió a creerle a Dios. En medio de las circunstancias siempre busco a Dios. Déjame decirte algo. Tú tienes un llamado, tienes un propósito. Atiende ese llamado. Enfócate en lo que Dios te trajo a hacer. Enfócate. Si no te enfocas, tú, escúchame bien, lo que Dios quiere que hagas tú, nadie lo va a hacer por ti. Esa es responsabilidad tuya única. Y te felicito de que estés en una iglesia donde escuchas la verdad. Porque es lo único que te va a mantener. La verdad de Dios es lo único que te mantiene en la plenitud de libertad. Porque los demonios aborrecen la verdad. Cuando tú vives en el Espíritu y en verdad, tú puedes abrir tu boca y decir: yo tengo la victoria en Cristo Jesús. Porque los demonios sí te conocen. Él sabe. Ellos saben. Por eso nomás tiran pensamientos. Porque saben que si tú te das cuenta y lo detectas, lo atas. Viva la vida en el reino de Dios. Ya no viva religión, viva la vida en Cristo. No viva con palabras asentadas en su cerebro. Amén. Póngase de pie. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.